Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Ahí tenemos por acá, ¿a quién? Bueno, ahí está Paula Ugalde. El Señor te bendiga, Paulita. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos. Para ti, para Dieguito también. Para tu casa. Amén, amén. Gracias, muchísimas gracias, Michael. El Señor te bendiga, Michael. Buenos días. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos, ahí está el tío Guillermo. Hola, tío Guillermo, el Señor Jesús le bendiga. Saludos, esperando que estén bien por allí todos en la casa. Y bueno, agradecidos con el Padre por este tiempo, por el poder compartir juntos esta vida de fe. Y por un día más, sabiendo que un día más con el entendimiento significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Entonces, bueno, gracias Padre, bueno, gracias, muchas gracias Padre por un día más. Entonces, y no solamente por un día más, sino por poder entonces venir de mañana a buscar su rostro, compartir alrededor de su palabra. Y está mi hermana Gabriela. Hola mi hermana Gabriela, el Señor Jesús la bendiga, saludos. El Señor la guarde en su precioso nombre. Y bueno, ¿quién más tenemos entonces por aquí? Ahí se siguen sumando, siguen. Entonces, tenemos a don Marco Mauricio. Eso, buenos días, don Marco Mauricio. Marco, el Señor te bendiga, mi hermano Marco, el Señor te guarde en su precioso nombre. Tenemos también por aquí a Mayra, Mayrita, el Señor te bendiga, buenos días. Gusto poder saludarte en esta mañana. Y bueno, agradecidos entonces con el Padre por sus preciosas vidas, por poder entonces tener este privilegio grande de compartir con ustedes esta vida de fe. Ahí está mi hermano José Luis Rivas, Michael, amén, 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 Michael, gracias, el Señor también te siga bendiciendo. Ahí está mi hermana María Teresa, un abrazo a la distancia, mi hermana María Teresa, gracias, el Señor Jesús la bendiga, amén, amén. Muchas gracias y bueno, ahí sí siguen sumando y nada, bueno, entonces bien, agradecidos por el Padre por sus preciosas vidas. Vamos a comenzar bien este tiempo, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, entonces trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Ahí está mi hermana Mariela Ortiz, hermanita Mariela, amén. El Señor la bendiga, mi hermana Mariela, el Señor la guarde en su precioso nombre. Saludos para usted, para don Alfonso, para toda su familia allí, los hermanos, las hermanas, los sobrinos, en fin, para Raquel y todo aquel. Eso, José, buenos días también para vos, amén, amén. Gracias, gracias, José, el Señor te guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces bien, vamos a comenzar este tiempo, bien, vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su voluntad, vamos a hacer oración al Padre por la fe en su Hijo Jesucristo, para que a través de su Santo Espíritu obre con poder. Padre y Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, Padre, que mis hermanos y yo podemos venir y presentarnos delante de ti para reconocer, Señor, para confesar tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, confesarlo, Señor, y reconocerlo como el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, también venimos, Señor, dejando claro que es a través de la justicia tuya, que es por medio de la fe en Él y en su obra en la cruz, que ahora podemos venir, Padre, a pesar del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, el poder, Padre, venir, Padre, delante de ti, conociendo y entendiendo, Señor, que no han sido, no son, Señor, nuestras propias obras justas o injustas las que nos permiten o nos impiden hacerlo, sino que es a través de la justicia en la fe en tu Hijo Jesucristo y en su obra en la cruz, esa sangre preciosa allí derramada para nuestro perdón. Gracias, muchas gracias, Padre, porque
Esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Gracias porque hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, con la diestra poderosa de tu justicia, nos has sostenido y nos has traído, Padre, y nos permites estar aquí. Padre, yo y mis hermanos venimos puestos de acuerdo, Padre, a clamar, para pedir también, Padre, por la fe en tu Hijo Jesucristo, para que seas tú a través de tu Santo Espíritu abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Instrúyenos, Señor, y capacítanos para que nosotros podamos ser, Señor, esos vasos, instrumentos preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que nos abras las Escrituras y nos des, Señor, sabiduría, conocimiento, poder y revelación de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, para poder conocer y entender más y mejor todo lo necesario, Señor, con respecto a la vida de fe, Padre. Que todas las cosas que nosotros hagamos, Señor, tengamos claro el entendimiento del por qué y para qué las estamos haciendo, para que primeramente el Señor no se convierta para nosotros mismos en una vana repetición, y también para que podamos tener, Señor, el entendimiento y la sabiduría, la capacidad de explicarles a otros, a los más pequeños, Señor, el por qué y el para qué, Señor, debemos hacerlo, Padre. Se debe hacer conforme a tu palabra, lo que escrito está. Obra con tu Espíritu Santo, obra con poder y gloria, Padre. Y a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, encomendamos este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y amén. Ahí está mi hermana Ana Victoria. Buenos días, mi hermana Ana Victoria. Ahí está Helen. Hola, amén. Gracias, Helen. Ahí está la tía Roxana también. Saludos. Lucero, Lucerito, buenos días. El Señor te bendiga más. Saludos. Ahí está mi hermano Enben saludando. El Señor te bendiga más también, mi hermano Enben. Buenos días. Buenos días para todas, para todos. Ahí está el hermano Juan Manuel, ahí está el hermano pastor saludándonos así también. Buenos días, hermano pastor Juan Manuel. Señor lo bendiga más y lo guarde en su precioso nombre. Y bien, entonces, es como les decía, a los que estaban conectaditos más temprano, hoy es un día más, recuerden, y un día más significa un día menos para estar en su presencia. Gloria, gloria en nombre de Jesús. Josué, el Señor Jesús te bendiga. Josué, buenos días para ti, para Francini, para Santiago también, para Tiffany, que el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Saludo cordial a la distancia también. Bueno, entonces bien, hermanos, el propósito de esta enseñanza los miércoles ha sido el poder entonces. Hola Jessy, Jesús te bendiga, saludos, un abrazo. Poder entonces tener claro todo lo que es el entendimiento con respecto a la vida de fe. Y bueno, entonces siempre pues esforzándonos primeramente para que sea de provecho para nosotros, para el bienestar de nuestro propio espíritu, pero no solamente esto para nuestro propio espíritu, sino pues con el ánimo también de lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos entonces compartir. Bueno, este tiempo es entonces, como les decía, el tener claro el por qué y el cómo y el para qué, todo lo concerniente a entonces la vida de fe. Y esto es maravilloso porque entonces hay demasiada confusión y producto primero del desconocimiento de la palabra del Señor. Segundo, entonces por la mentira y el engaño del diablo que entonces impide, que pone un velo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Ve? Entonces todo esto, bueno, se traduce en que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, mucha atención, vamos a mirar Evangelio según San Juan, capítulo 10, aquí para pues aclarar, hemos visto, pero sin embargo, repetimos, porque pues para mí no es molesto y para ustedes es seguro estar siempre oyendo y repitiendo las mismas cosas, para
que nuestro conocimiento sea más profundo y sea cada vez más arraigado en nuestros corazones. Capítulo 10 dice así: volvió pues Jesús a decir, versículo 7, perdón, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hola Patricia Sea, amén, amén. El Señor también te bendiga a ti, saludos. Entonces bien, mucha atención porque bueno, este versículo, esta porción es muy bien, digamos, conocida tal vez por muchos de nosotros, pero a lo mejor muchos no la tengan clara. Y bien, el punto aquí es que el Señor Jesucristo aquí en el versículo entonces 10 dice: el ladrón no viene sino para para hurtar y matar y destruir. Bien, esto es entonces maravilloso que lo estudiemos y lo analicemos bien, porque en la mayoría, y cuando les digo la mayoría es mi amigo, mi hijo Santiago me dice: papi, tú no digas así porque no puedes ir lanzando porcentajes sin tener claro o dónde estás. Bueno, pero le puedo garantizar que el 90 y tanto por ciento de los que hoy en día, digamos, de alguna forma sientan o piensen o profesan y manifiestan ser cristianos, en esta escritura, en el versículo 10, en el capítulo 10 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, aquí cuando dice el ladrón, están entonces refiriéndose al ladrón, al ladrón como al diablo. ¿Ve? Están entonces refiriéndose al diablo como el ladrón. Y cuando quieren referirse al diablo, a la obra del diablo, entonces dicen: el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y siempre, como les repito, entonces lo más común, por lo general, al diablo y a su obra, entonces se le está identificando como el ladrón. Y pues siempre les digo a tono de, digamos, pues en forma de broma, que el diablo puede ser muy lo que sea, pero que no es ladrón. El diablo puede ser muy lo que sea, pero no ladrón. Porque sí, efectivamente aquí el Señor Jesucristo no se está refiriendo al diablo. En la Biblia nosotros encontramos ese personaje como Satanás, como la serpiente antigua, como el engañador, como el diablo, como el tentador, como el acusador. Todas esas sí son características de su obra, de su ministerio, pero no el ladrón al que se está refiriendo aquí. El ladrón aquí al que se está refiriendo entonces, como dice aquí mismo desde el versículo 7 el Señor: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Él está diciendo que Él es entonces la puerta y es la realidad, es la verdad. El Señor Jesús es la puerta, es la entrada al Padre. Es la forma, es la única manera a través de la cual, entonces, como una puerta que sirve para entrar, para pasar de un lado a otro, para entrar, para quitar una separación, que es lo que produce una pared. Entonces, esa es la realidad, tanto para los hombres del Antiguo Testamento, tanto como para el pueblo de Israel, como para los hombres desde el huerto del Edén hasta hoy y todos los que no han nacido aún, hasta su gloriosa y segunda venida, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Todos, entiéndame bien, no hay manera, no hay forma que el hombre, la criatura, pueda y restaure esa comunión perdida por causa del pecado con el Dios que la creó,
sino es por medio de desarrollar la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y confesarlo y creer en Él como el único Señor y suficiente Salvador de su alma. ¿Ve? Entonces es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros conocemos acerca de la Biblia, que tiene dos partes fundamentales: el Antiguo Testamento, que es conocido como la ley, y el Nuevo Testamento, que lo podríamos también conocer como, digamos, el Evangelio. ¿Ve? Y que entonces el Antiguo Testamento nos habla acerca de la justicia de Dios y el juicio de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos claro, entonces, la misericordia de Dios que vence el juicio de Dios, que vence el juicio de Dios, pero que no podemos equivocarnos y no podemos entonces desenfocarnos pensando que en el Antiguo Testamento las personas o los hombres que vivieron desde a partir de Adán hasta Juan el Bautista, por decirlo así de alguna manera, hayan sido o hayan recibido salvación, es decir, hayan sido libres de la condenación del pecado por algo o por de alguna forma diferente a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Eso, Adrián, el Señor Jesús te bendiga, mi hermano. Saludos, buenos días. ¿Ve? Entonces hay muchísima confusión porque de alguna manera hay personas o hay incluso gente que enseña o que habla acerca de que la salvación por obras, ¿ve? Como dice entonces allí en Efesios, miremos un momento por favor, Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 2 dice, escúcheme bien, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ojo, entonces aquí hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque entonces están de alguna manera interpretando de que ahora la salvación es por medio de la gracia, pero que en otro momento, y en este caso específico hablando así, entonces los hombres del Antiguo Testamento entonces fueron o eran salvos por las obras, como si entonces, como les repito, existiera la salvación por las obras, como si entonces la justicia de Dios, que es por medio de las obras de la ley, entonces fueran realmente entonces que produjeran la salvación a través de las obras. Y eso no es así. Dios al pueblo de Israel le dio la ley. Dios al hombre en el huerto del Edén le dio la ley. Y hay también confusión con respecto a eso, porque muchas veces entonces hablando acerca de la ley se malinterpreta y se piensa o se toma como la ley únicamente la ley y los 10 mandamientos y los preceptos que Dios por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel. Pero es que antes de darle a Moisés y al pueblo de Israel los 10 mandamientos y los decretos, ya en el huerto del Edén, al hombre también le dio mandamiento. Y ahí también entonces nosotros debemos entender, toda palabra que sale de su boca es mandamiento. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento, es ley. Entonces hoy en día dice que ya no estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Pero ¿cómo? Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Porque ya no estamos bajo el mandamiento que Dios habló por medio de Moisés, por el mandamiento que dio a Noé, a Adán, pero estamos por el mandamiento, como cristianos vivimos por el mandamiento que el Padre dio a través de su Hijo Jesucristo, que creamos en su nombre y que nos amemos unos a otros como Él también nos ha amado, y estamos bajo la ley de Cristo. No somos entonces cristianos. Entonces,
O ya entonces no vivimos sin ley, no diga claramente como si yo anduviera sin ley, no, no, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Ah, ok, entonces ¿qué quiere decir eso? Pues que estamos bajo el mandamiento ahora, bajo la palabra que el Padre habló a través del Hijo al que envió al mundo. Pero entonces el punto aquí, como quiero pues entonces dejar, lo que queremos es aclarar acerca de que nunca, nadie, los hombres en ningún periodo de la dispensación de Dios han sido o fueron salvos o van a ser salvos por sus obras. ¿Qué quiere decir sus obras? O sea, porque el hombre haga o deje de hacer. Porque el hombre haga o deje de hacer. Porque la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Ve? Porque la salvación le pertenece a Dios y la salvación es por gracia. Y eso es entonces para todos los hombres. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y está entonces llamando ladrón, y que el ladrón es salteador, y que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir, es precisamente a la religión o a el sistema religioso o a la doctrina o mandamiento de hombre que puede entonces tergiversar esa verdad, que trata de entonces enseñar o decir otra cosa diferente a lo que la Biblia enseña y a lo que Jesucristo está dejando claro, que la salvación es por gracia y no es de vosotros, sino que es don de Dios, que es el regalo de Dios. El lunes entonces les hablaba y compartíamos acerca entonces de los 144,000 sellados que pertenecen a las tribus de Israel, y entonces, y pues son salvos, sí, pero ¿por qué? Por obras, no, por gracia, por gracia. Y los hombres del Antiguo Testamento entonces también por gracia, porque nadie, escúcheme, nadie recibe la salvación, que significa en sí el perdón de sus pecados. Esa es la salvación, ser salvo de la justicia, del juicio, perdón, de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Que esa sentencia, que la paga del pecado es la muerte, sí, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esa es la gracia, que ese juicio de Dios, que la paga del pecado es muerte, no se cumple por y gracias a la fe en el Hijo de Dios. ¿Ve? Porque nadie recibe el perdón de sus pecados, o sea, nadie recibe la gracia por sus propias obras. Nadie es salvo por las obras, por el contrario, todos son condenados, más bien es por las obras. Miremos un momento, por favor, por qué viene la condenación del hombre. Apocalipsis capítulo 20. Ay, qué buen cafecito, gracias Jesús. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice así: y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso sí es para que entendamos. El hombre va a ser juzgado según sus obras. Según sus obras va a ser juzgado. Pero por las obras no es o no recibe la salvación. Nadie, ni los hombres del Antiguo, ni los hombres del Nuevo, ni los que no han nacido aún. Todos los hombres que son salvos es por gracia, porque la salvación pertenece a nuestro Dios.
porque es por gracia y no. Entonces ahí, como dice claramente, por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces los hijos del pueblo de Israel recibieron la ley, las normas, los preceptos, y ellos entonces, los que obedecieron y guardaron la ley, entonces eran o van a ser salvos por obedecer la ley. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo les dijo, no penséis que porque son hijos de Abraham, porque Abraham puede levantar, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? Se acuerda claramente que Pablo dijo que él era irreprensible en cuanto a la ley. Ese era el problema de los fariseos. El problema de los fariseos es que no querían, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Porque los fariseos no pensaron que necesitaran la gracia. Ellos pensaban que efectivamente entonces por cumplir o por obedecer las normas y los preceptos por sus propias obras podían y tenían ya la salvación. Pero todo lo que hacían, el sacrificio de las víctimas, todo lo que hacían en el año, en el día del Yom Kippur, del día del perdón, y todo eso, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, era la parábola, era la sombra de la obra expiatoria del Mesías, del Cristo enviado por Dios. Y que entonces fariseo que diezmas la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la fe, la misericordia y el amor de Dios. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces ese es el punto. Por eso no lo recibieron. Porque ¿qué fue lo que no recibieron? Su gracia. Porque ellos pensaban y querían entonces establecer su propia justicia. Como dice en Romanos 10, vamos un momento para que tengamos claro el entendimiento. Por eso dice claramente que tropezaron. Lean con detenimiento todo el libro de Romanos para que se den cuenta. Dice claramente que tropezaron y les fue piedra de tropiezo. Porque entonces, así como lo dice en el 9:30 primero, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ana, hola, hola Ana, Jesús te bendiga, saludos, amén, amén. ¿Ve? 9:30 y 30 al 33, y seguimos y dice en el 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo y el deseo de mi corazón y mi oración por Israel es por salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, escuchen bien, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que hace, esta es la obra del ladrón. A esto es lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Al que enseña que hay que existe otra forma, que hay otra manera. Y les he hablado y les he compartido acerca de la incomodidad entonces de allá de Juan 14:6 para mí mismo como cuando comencé la vida de fe, y para hoy el 99.9% de los seres humanos. ¿Cómo? O sea que si hay un Dios y si existe ese Dios va a condenar y va a echar a un infierno de fuego y va a excluir de su presencia eternamente a todos porque no creen en su Hijo Jesucristo, solamente porque no lo confiesan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso es impajaretable, mis amados hermanos. Eso no se toca, porque la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Ve? Entonces, eso es. Ahí lo está explicando. Entonces, está dejando claro, todo sistema religioso, todo sistema doctrinal, toda doctrina parecida y
de mentira y engaño, de estratagema de hombres, que entonces enseñe o predique o hable acerca de que entonces la salvación es gracias a la fe, pero también las obras cuentan. También las obras cuentan. También las obras cuentan, porque allá en Santiago dice claramente, y lo hemos visto, ¿no? Entonces, muéstrame, tienes tu fe, yo te mostraré fe por mis obras, y ¿dónde están tus obras sin fe? Entonces, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no es verdad. Y entonces hago todo siempre, los miércoles hablamos y repetimos y vemos esto una y otra vez para hacer salvedad, claridad acerca de que entonces esa salvación es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Sin embargo, entonces la salvación no es como tal el non plus ultra. ¿Qué quiere decir? No es el único y último objetivo, sino que entonces la salvación es la puerta. Jesucristo dijo entonces, el que por mí entrare será salvo. Esa gracia es la puerta, esa salvación es la puerta, pero el fin como tal no es que el hombre reciba únicamente la salvación, sino que el hombre reciba la gracia, reciba la salvación y obtenga la santificación y la vida eterna. Miremoslo, por favor, entonces, para que tengamos claro que ese es el punto, que solamente enseñan o hablan acerca de dejarlos en la puerta. Pero lo mejor y lo más maravilloso cuando usted va a un restaurante no es pararse en la puerta y ver qué belleza de restaurante, qué hermosura de lugar, qué buena música, qué buen ambiente, qué buen servicio y se ve buena la comida, sino que lo maravilloso es que usted pueda y entre, se siente, pida, ordene y disfrute. No que se quede entonces viendo el restaurante desde la puerta y viendo lo maravilloso y lo grandioso y lo que está ocurriendo adentro, sino que pueda y entre y participe. Romanos, miremoslo también entonces, en 6, ahí mismo que no estamos lejos, podemos verlo ahí que está no lejos, 6. Podemos ver los 6. Deja claro entonces desde la gracia o recibir el perdón. Veámoslo desde el 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Otra vez entonces explica acerca entonces entonces ya no hay que obedecer y no hay que servir a Dios, que es la parte que entonces hablamos acerca de eso los miércoles, porque ya hemos recibido el perdón. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, ya no estamos sin ley. No. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos mandamiento que obedecer. Pero esa obediencia no es para la salvación, sino que esa obediencia es el reflejo de haber recibido la salvación, manifestación realmente. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces no vivimos la vida de fe y no vivimos bajo el mandamiento de Cristo y no nos esforzamos por conocer y obedecer lo que Él enseñó y lo que Él habló y vivir como Él enseñó y como Él habló para recibir la salvación, sino como manifestación de que hemos recibido esa salvación porque
Entonces el fruto, el fin, el propósito final no es como tal, la salvación es el principio, pero hay más allá. ¿No sabéis entonces, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia? Ahora somos siervos de la justicia, es eso. Ahora servimos a Dios por temor, por su justicia, por su justicia, porque sabemos que Él es galardonador de los que le buscan, porque sabemos que entonces la obediencia a Dios, a la palabra de Dios, tiene recompensa para mí, no para Dios, sino para mí. Y dice el 19, sigamos, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para vivir, para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis recibido la gracia y habéis sido hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Qué hay entonces, pastor? Por fin, entonces, si no es la salvación, la gracia, solamente es la puerta. ¿Qué hay más allá? La santificación y como fin la vida eterna. Porque la salvación no lo es todo. Es el principio, es la puerta. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, esa es la santificación. No puedes entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Entonces, una cosa es ir al Estadio Nacional, porque se venía, bueno, ya no, porque era Chente. Y otra cosa es entrar al Estadio Nacional a ver a Vicente. Y otra cosa es ir a pararse afuera a escuchar a Vicente. ¿Se acuerdan que les he dicho, viene Vicente, pero ya se murió, pero no se me ocurre otro carajo, así que llene estadio. ¿Cuál otro? A ver. De esos modernos, una cosa es decir, no puedo decir, no, era decir que viene Maluma, no. Bueno, un carajo de esos que llena estadio. Usted sabe, cuando hay un concierto, hay gente que tiene plata y tiene forma y tiene capacidad de entrar. Y entre más, hermano, usted sabe, las boletas están, los palcos están, el espacio está seccionado. Entonces hay unos VIP, hay otros entonces que son platea, otros que son gramilla, otros que son galería y otros que entonces les toca ya. Y hay otros que no alcanzan. Les toca es entonces, así como a mi hermana Cheli, ir a de escuchar el concierto de ¿Cuál fue, amor? Que de afuera. Al de Marc Anthony. Pero eso lo disfrutamos, dice ella, que eso fue como estar adentro. Mal de consuelo de tontos. ¿Cómo? Entonces sí, lo disfrutamos. Se fue a ver el concierto de Marc Anthony, pero no tenía para la boleta o no alcanzó, en fin. Y entonces se fue con otras amigas para escucharlo desde afuera. Ay, no. Bueno, entonces tenemos que tener bien presente, mis amados hermanos, lo que el Señor nos dice, lo que la Biblia nos está enseñando. Porque así como dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Entonces, eso es porque vivimos y para qué vivimos la vida de fe. La vida de fe es entonces el resultado de haber recibido la gracia y es entonces lo que conocemos como la santificación. Y la santificación entonces es lo que da como resultado final la vida eterna. Entonces siempre les he compartido y les comparto acerca de el ejemplo que la Biblia nos da con respecto al ladrón en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, junto a Él crucificaron a dos malhechores. Con Él crucificaron a dos malhechores, uno a su derecha y uno a su izquierda. El de la izquierda le injuriaba y le decía: si eres el Cristo, sálvate y sálvate a nosotros, bájate y bájanos. Y el de la derecha le decía: ni aún andando en la misma condenación temes a Dios. Nosotros ciertamente estamos aquí porque merecemos lo que hemos hecho, pero este inocente nada ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todavía hay gente que cuestiona y hay toda una cantidad de doctrinas, libros enteros, y usted los ve en internet y ve digamos, la diatriba y ve entonces el análisis profundo acerca si el ladrón en la cruz fue salvo. Porque no entienden. Porque el ladrón vino para matar y para robar y para destruir. Y usted ve todo el discurso de los ladrones, de esos ladrones salteadores, enseñando que es por otra parte, diciendo y refutando y acerca de que cuestionando la salvación del ladrón en la cruz, porque no hizo nada. Porque según ellos no hizo nada. ¿Cómo iba a ser salvo si no hizo nada? Solamente reconoció. Nosotros ciertamente estamos aquí por lo que hemos hecho. Este es el pecado, la paga del pecado es la muerte, pero este no tiene pecado. Este es el santo Hijo de Dios. Solamente porque creyó que el que estaba muriendo en la cruz era el Hijo de Dios. Nada más por eso. Y hoy estarás contigo en el paraíso. Claro. Recibió la gracia. El ladrón en la cruz fue salvo. Ahora usted me va a preguntar, ¿el ladrón en la cruz tiene vida eterna? No. Porque para eso entonces se necesita la santificación. El ladrón en la cruz no vivió la gracia por la obra del Espíritu Santo. Es diferente. ¿El ladrón en la cruz va a ver el reino de los cielos? Claro que sí. ¿Pero va a entrar en el reino de los cielos? Claro que no. Entonces, esto es maravilloso, mis hermanos amados, para que entonces tengamos en cuenta, porque entonces, como siempre les repito, pastor, si la salvación es por gracia, pastor, ¿por qué tenemos que bautizarnos? Pastor, si la salvación es por gracia, ¿por qué tenemos que tomar la Santa Cena? Pastor, si la salvación es por gracia y no por obras, entonces ¿por qué tenemos que congregarnos? Pastor, si la salvación es por gracia y no por obras, entonces ¿por qué tenemos que leer y escudriñar la Biblia? Pastor, ¿por qué tenemos que entonces predicar el Evangelio? ¿Por qué tenemos entonces que servir en la iglesia? ¿Por qué tenemos que diezmar y ofrendar? Tenemos que, entonces no es por gracia, por fin no es por gracia, sino por obras. No. Esa es la vida eterna. Y la vida eterna es entonces, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras, pero no es para condenarlo, sino para cuánto se esforzó, para ver dónde le toca. ¿Se acuerda? Está el rey, el trono, para ver si usted es de los que está ahí, VIP, si usted va a ser columna, si a usted le va a dar la piedrecita, si le va a dar del maná, para ver a dónde le toca, si le toca aquí, cerca a la diestra o a la derecha o a la izquierda,
El sentar, ¿se acuerdan? Los hijos de Zebedeo. La mamá viene y para pedir para los chiquitos. Señor, quisiera que me concedieras algo. Cuando vengan en tu reino, concede que estos dos hijos míos, ¿se acuerdan los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan? El uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Mujer, no sabéis lo que pide. ¿Pueden beber de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos, claro que sí. De cierto van a beber, van a ser bautizados de la misma manera y mueren por causa del reino y la justicia, como yo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino es al Padre. Y unos van a estar a su derecha y otros van a estar a su izquierda. Unos van a ser VIP, unos van a estar en platea, otros van a estar en galería, otros van a estar en gramilla y otros van a estar en palco y en otros allá, en lateral sur, allá. Y otros van a oírlo desde afuera. El ladrón en la cruz, entonces, es literal, de alguna manera, eso. La salvación no es el fin. Como fin, dice claramente aquí, lo lee, no lo dice Juan Carlos. Eso, don Jorge Badilla. El Señor Jesús lo bendiga. Aquí están, vea, desde el 22, Romanos 6, 22 a entonces. Leámoslo. Mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Eso fue ser liberado del pecado. Es lo que es la salvación. Esa es la gracia. Y es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Pero dice que después de eso tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ahí está entonces aclarando, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gracia. ¿Ven? Entonces, vivimos la vida de fe, hacemos, obramos, no por la salvación, porque la salvación es por gracia, porque la salvación pertenece a nuestro Dios, porque es la obra del Hijo de Dios, la sangre que Él derramó, lo que hace que entonces recibamos este perdón y tengamos la comunión con el Dios que nos creó, y no solamente la tengamos, sino que ahora no sea solamente como sus criaturas, sino como sus hijos. No como sus siervos, sino como sus hijos. El ladrón en la cruz va a heredar como siervo, va a heredar como va a heredar Abraham, como va a heredar Isaac, como va a heredar Jacob, como va a heredar Moisés, como va a heredar Juan el Bautista como siervo. Pero no como hijo, porque el hijo es la santificación, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me hace hijo de Dios. La obra de mí, el Espíritu Santo, de formar en mí el carácter del santo Hijo de Dios, me convierte en hijo de Dios. Y en la iglesia usted ve, y hay creyentes salvos y hay hijos de Dios. No, todos somos lo mismo. No, todos somos los mismos en la filosofía, en la doctrina del diablo. En la doctrina del diablo. En la doctrina del diablo, de que en el comunismo y el socialismo del diablo, desde el principio, no existe, no hay autoridad, todos somos iguales. Seréis igual a Dios. No, en la vida de Dios no, con Dios no es de esa manera. Todo es diferente. Noemí Saavedra, hola, buenos días. El Señor Jesús te bendiga. Hay diferencia, muchas diferencias. Hay altos, hay blancos, hay negros, hay bajitos, hay ricos, hay pobres, hay salado, hay dulce, hay amarillo, hay rojo, hay árboles grandes, hay árboles pequeños, hay animales grandes, hay animales microscópicos. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Hay hijos de Dios y existen hijos del diablo. Y hay hombres salvos por la gracia. ¿Se acuerdan? A Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 11, rápidamente.
para que entendamos esto, porque todo el tiempo debemos entonces aclarar bien cuál es entonces la base, el fundamento de nuestra fe cristiana, para no estar haciendo vanas repeticiones, para no pertenecer entonces a un colectivo, a una religión, a una doctrina, a una denominación, sino para realmente poder entonces entender claramente lo que el Señor nos está diciendo. En Mateo 11, nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de Juan el Bautista. Dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, se fue allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos del Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Rocío, hola, el Señor Jesús te bendiga. Mauricio, el Señor te bendiga. Claro. Pero ¿cómo, Juan? ¿No fue usted el mismo el que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios? O sea, toda su vida entonces fue una farsa, toda su vida fue entonces producto de una mentira, casualidad, cosa de su imaginación, una religión judía a la que usted pertenecía. Porque las circunstancias cambian y los hombres somos circunstanciales. El único que no cambia es Dios, por eso Él es Dios. Eso dijo entonces cuando el Espíritu Santo lo usó, pero una vez está allí en la cárcel y está viendo su condición, y entonces ¿cómo es posible que yo, que no como sino langostas y miel silvestre, que he visto piel de camello? Y este que entonces finalmente es hombre comedor y bebedor, y que anda con publicanos y con rameras. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan lo que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Se acuerda? Lo que leímos en Romanos 9 ahorita, tropezaron. Mucho cuidado. No pretenda establecer su propia justicia. No pretenda ser más santo que yo. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Sí. Porque Juan el Bautista es el mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que Isaac, mayor que Jacob, mayor que Isaac, mayor que Josué, mayor que Jeremías, mayor que Isaías, más importante que todos, porque él es el que tiene el ministerio de descubrir al Mesías. Sin embargo, él no obtiene la santificación, porque el Espíritu Santo vino después de que el Señor fue glorificado. Y él va a heredar y va a entrar en el reino como siervo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Porque no va a heredar como hijo de Dios. Porque no va entonces a recibir la vida eterna. Es una herencia del Hijo. La herencia del Hijo. Y es aunque pueda disfrutar con los siervos, pero una cosa es la herencia, y somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces coherederos juntamente con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos. Juan el Bautista murió por la justicia que es por medio de la ley de Moisés.
Hoy yo, usted y yo morimos por la justicia que es por medio de la obediencia a la palabra de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, mucha atención, porque todo el tiempo, siempre, mis amados hermanos, entonces es importante que podamos establecer y dejar claro las reglas del juego que el Señor nos está dando. Mis amados hermanos, entonces la salvación es como tal por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe. Y la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero cuando entonces hablamos acerca de vivir la vida de fe, es entonces cuando hablamos acerca de obedecer la palabra de Jesucristo y vivir y hacer lo que el Señor Jesucristo habló y enseñó. Entonces es por la santificación, para alcanzar la vida eterna, para poder heredar, no como siervo, sino como hijo. El ladrón en la cruz es salvo y hereda como siervo, como Moisés, como Juan el Bautista, como todos entonces los que simplemente reciben la salvación, pero no padecen juntamente con Cristo. ¿Y son cristianos también? Sí. ¿Y entonces son creyentes también? Sí. ¿Y son salvos también? Sí. ¿Y van a la iglesia también? Sí. ¿Y tienen compromiso con el Señor y están comprometidos con la obra del Señor? No. ¿Y están haciendo discípulos y están predicando el Evangelio y están bautizando discípulos? No. Y están sirviendo en la iglesia y están sirviendo y tienen una iglesia que viven por esa iglesia, mueren por esa iglesia, aman esa iglesia, construyen esa iglesia, limpian las paredes de esa iglesia, sacuden las sillas de esa iglesia, enseñan a los niños de esa iglesia. No. Pero son salvos, sí. Acuérdese, van como la hermana Chely y con sus amigas a escuchar a Mar Anthony. Ay, pero ¿qué será lo que está pasando adentro? ¿Qué pasa? No. Entonces, esa es la realidad. Porque pues, entonces el propósito es la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora sí, pastor, entonces predicamos, leemos, nos congregamos, servimos en la iglesia, diezmamos, ofrendando, todo por el Espíritu Santo. Porque sabemos entonces que vivimos la vida de fe con potencia, porque por la justicia de Dios le tememos, porque sabemos que hay recompensa. He aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Eso, Mauricio. Bueno, ya te había saludado. He aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Entonces, recuerden, no obedecemos para salvación, obedecemos por la santificación y como fin para la vida eterna. Y todas las actividades que hacemos, todas las actividades entonces que compartimos, esto que llamamos vivir la vida de fe, bautizarnos, recibir el Espíritu Santo, hacer discípulos, leer la Biblia, predicar, escudriñar la Biblia, interceder, vigilias, ayuno, oración, ruego, súplica, servicio en la iglesia, diezmo y ofrenda, todo eso es porque sabemos que hay más allá. Y que entonces, digamos, a diferencia del comunismo y del socialismo, donde todos somos iguales, más por eso les digo, no es que este sistema sea perfecto, pero se asemeja más a lo que es establecido por el orden de Dios, el capitalismo, donde entonces cada quien tiene su esfuerzo. En cuanto si el que más trabaje, el que más se esfuerce, más justo es que tenga. ¿Cómo va a ser igual entonces o cómo va a ser más justo que si yo me abstengo, que si yo entonces me esfuerzo por trabajar, ahorrar y para poder un día poder ser mi propio jefe, para poder tener mi propia empresa, para poder entonces vaya entonces a tener igual que el Señor, entonces que solamente todo lo que ganaba era para beber, para tomar, para ir al mall, para gastar, para disipar y trabajaba solo las 8 horas y yo trabajaba 16 y entonces y no, lo mismo, todos somos iguales. No,
ni aquí, ni en el cielo, ni en el infierno. ¿Se acuerda? Entonces hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Sodoma y en Gomorra entonces hubieran hecho los milagros y las señales que en vosotras, a tiempo que en Cilicio se habían arrepentido. Por tanto, os digo, en el día de juicio el castigo será peor para vosotras que para ellas. Entonces no es lo mismo. Y entonces, ahora sí, recuerden, vivimos la vida de fe, no para salvación, sino que como vivimos la vida de fe, es la respuesta a la gracia. ¿Cuán agradecido? ¿Cuán gracia fue a su ser? ¿Cuán grande ha sido fue la gracia a su ser? Es como vive usted para el Señor. Esa es la manifestación de su fe real. Y hay entonces unos que son débiles en la fe y hay otros que son espirituales y fuertes en la fe. Eso nos enseña la Biblia. Hay unos que son entonces, al que más se le perdona, más amará, y al que menos se le perdona, menos amará. Hay unos que son más agradecidos, otros que son menos agradecidos. Unos que son entonces tienen más fe y otros que tienen menos fe. ¿Y cómo se nota? ¿Cómo vive la vida de fe? En cuanto está entonces obedeciendo como respuesta a haber recibido la gracia, como manifestación. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, a eso es lo que nos estamos refiriendo. Bien, hermanos amados, entonces se me fue. Gracias a Dios no alcanza el tiempo para seguir entonces necesitando tener más tiempos. Porque hemos aprendido y hemos hablado acerca de todo de varias cosas, varios aspectos, para que no hagamos una vana repetición, para que tengamos claro el por qué y el para qué. Hoy entonces pensaba compartir acerca del bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu Santo, pero solamente me dio el tiempo para la introducción. La semana entrante, el próximo miércoles, si el Señor no ha venido o si el Señor no nos ha llamado de este mundo a su presencia, entonces vamos otra vez a hacer la introducción, tratando de que la introducción solamente se nos lleve la mitad del tiempo para darles entonces la explicación acerca de el por qué, el para qué y el cómo y el cuándo y del todo del bautizo en agua y el bautizo en el Espíritu Santo. Bien, mis amados hermanos, así es esto, se acabó. Vamos con la ayuda del Señor, hoy entonces el estudio a partir de las 7:30 de la noche, recuerden, y bueno, entonces nada, vamos a orar y despedir este tiempo juntos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, los amo mucho, que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre, que el Señor obre con poder con su Espíritu Santo y acuérdense por la vida hasta la vida misma. Un abrazo, felicidades, chao, chao.